Sí, a mi propio café. Eh, A mí no no me me preguntes, solo soy una chica. Se llama así. Ajá. Este café es el capítulo Lisa contra la Stacy Malibu, que es cuando Lisa se compra una última versión de esta muñeca y después de 50 años al mercado tiene la posibilidad de hablar. Entonces, cuando Lisa le empieza a probar, se da cuenta de que tiene frases súper sexistas. Entonces, se va a quejar con sus amigas no le hacen caso, se va a quejar con su mamá tampoco le hace caso. Y le dice, Lisa, has estado luchando muy bien últimamente, ¿no? Así como relájate, lo has estado haciendo bien, no tienes por qué seguir. Entonces, Lisa decide crear su propia muñeca que se llama Lisa Corazón de León y tiene frases diferentes como confía en ti misma y podrás crear lo que quieras, ¿no? Entonces, debido a la campaña de difusión, la muñeca tiene una muy buena respuesta, pero, pero Lisa se decepciona porque solo logra vender 2 muñecas porque la Stacy Malibu saca una nueva versión de la muñeca y lo que tiene es que solo tiene un nuevo sombrero, ¿no? Pero es como la novedad. Entonces, pues Lisa se decepciona un poco. Y bueno, este era como el panorama general del capítulo para quienes no lo han visto, estemos como en el mismo contexto. Y quería empezar el café preguntándoles, eh, ¿por qué creen que Lisa tiene la necesidad de crear su propia muñeca? ¿Cuál es la necesidad de Lisa? Marlene, por favor. Ahorita te abren el micrófono, pero... Listo. Ah, no, todavía no. Listo. Hola. Porque creo yo que no se siente identificada, ¿no? No cumple con los ideales. Al final creo que una Barbie y una muñeca es como el ideal a lo que aspiras. Al menos así lo manejaban como un juguete infantil, ¿no? Como lo que aspira a ser. Por eso es que hay como Barbie doctora, Barbie, dentista y todas estas profesiones. Entonces Lisa no siente identificación, ¿no? Porque Lisa no busca maquillarse para verse bien para un chico y ese tipo de cosas que dice la muñeca en el capítulo. Entonces creo que es eso, no siente identificada. Muchas gracias, Marlene. Quisiera escuchar a Jasmine y luego a Anabel, por favor. Creo que había levantado la manita. No sé si la bajó, pero Jasmine, por favor. Ahí se le cerró su micro. ¿Ya se escucha? Ya, listo. Ah, perfecto, buenos días. Pues sí, creo que tiene que ver mucho con lo que decíamos hace rato, de que intentamos estar como en un lugar donde tienes como cierta pertenencia, ¿no? Como Facebook, que como por ciertas interacciones hace que las situaciones sean más allegadas a ti. Entonces es lo mismo con Stacy Malibu, ¿no? ¿Cómo puede ser que de alguna manera haya como una progresión en Lisa Simpson y en Stacy Malibu lo único que ha avanzado es un sombrero? O sea, ¿cómo puede ser posible que nada más sea vista como para la casa, como que diga frases como solo una chica, soy solo una chica, así como no pienso, ¿no? Si una chica es más que un cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, este ideal intenta como evolucionarlo de alguna forma y pues esto no congrega a Stacy Malibu, por eso esta otra muñeca, pero pues da tristeza que de alguna manera haya una evolución en ti, que sientas como que las otras personas también te estaban siguiendo, como las niñas que querían comprarlo, pero de repente otra vez vuelven a jalar al mercado a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces ahí está como un poco la parte de la decepción. Gracias. No, muchas gracias, Jasmine. Eh, Anabel, tú levantaste la manita. ¿Quieres participar después? Ok. Nadia, por favor. Bueno, ya me escucho, ¿verdad? Bueno, concuerdo con la compañera que pasó anteriormente, que es esta parte de que Lisa necesita identificarse con, en este caso, pues con alguna muñeca, pero también va con lo que se platicaba en el café anterior, con el deseo.
¿no? El deseo y el impulso que tiene Lisa. Es una lucha constante siempre al ser mejor, al ir más allá, a esta parte de la superación de sus propios límites. Y en cuestión de la muñeca, pues es un reflejo de lo que ella es o lo que quisiera ser. Entonces, ella ha pasado un montón de obstáculos y necesita también sentirse capaz de superarse a sí misma hasta llegar a convertirse por ejemplo, en ella, una saxofonista virtuosa, ¿no? Que es de su fin. Ok, muchas gracias, Nadia. A mí lo que me dejan pensando es que si Lisa se opone a esta muñeca por querer ser la mejor o porque tiene un ideal que va evolucionando, como nos decía Yasmín, ¿tendrá algo de malo querer tener un esposo rico, platicar con las amigas vacías y querer ser bonitas? O sea, si a final de cuentas tal vez ese es el ideal de las niñas, ¿tendría algo de malo dejar que en ese momento las niñas siguieran ese estereotipo de la Stacy Malibu? Alguien más quería participar, pero bajó su manita. No alcanza a cachar quién era, pero Luis David, por favor. Gracias. Gracias, Fer. Yo creo que me recuerda, bueno, a una película que se llamaba, creo, La sonrisa de la Mona Lisa con Julia Roberts, en donde también había un personaje que era como muy bueno, o sea, que era como muy talentosa la chica, y que al final ella decide casarse, ¿no? Y entonces la maestra dice, oye, pero si tú eras así como muy buena y tenías como mucho futuro, ¿por qué, no? ¿Por qué? Y dice, bueno, porque finalmente esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, ser una ama de casa, y eso pues no tiene, yo creo que no tiene nada de malo, si es tu deseo, o sea, si es tu verdadero deseo auténtico y eso es lo que quieres, pues yo creo que que es igual de valioso, de genuino que cualquier otro deseo, ¿no? El chiste es que nadie te lo haya impuesto, que no haya sido manipulado por nadie, que sea realmente lo que tú deseas en la vida, ¿no? Y si deseas eso, pues está bien. Pero yo creo que aquí el problema es que a veces hay una manipulación muy grande por parte de la sociedad, del consumo, de la publicidad, de los estereotipos, de lo que se debe de ser, ¿no? Y ese es el gran problema. Yo creo que cuando no somos conscientes de la manipulación que estamos sufriendo. Pero si nuestros deseos son genuinos y auténticos, pues adelante, ¿no? Ok, muchas gracias, Luis David. Entonces ahí estaría inmiscuido, tú dices, el deseo. Te comparto la palabra, Mariana, por favor. Pues yo estaba pensando que creo que coincido con David, Luis David parcialmente. Por supuesto que tiene mucho de bueno, digamos, por supuesto creo que es válido aspirar, ¿no? Como en el caso pues sí, de cualquier mujer, ¿no? Que en este caso, en este capítulo en particular es como la situación. Desear tener una familia, administrar una casa, etcétera. Pero creo que por momentos Lisa, digamos, se queda como en este dogmatismo y más bien creo que la crítica aquí sería no solamente apostar por el deseo genuino de cada uno, y en este caso de cada una, sino más bien como evaluar cuál es el origen de nuestros deseos. Es decir, al parecer Lisa simplemente dice, ¿no? Para ella absolutamente es impensable que una niña pueda aspirar a casarse y tener hijos, pero más bien me parece, creo que la apuesta aquí sería, ¿por qué no evaluar por qué las niñas y cuánto porcentaje de las niñas en el mundo desean o su máximo es casarse, ¿no? ¿Y de dónde viene, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha influido en que nosotras tengamos, o muchas de nosotras tengamos esa aspiración? Entonces, de pronto Lisa me parece, insisto, un poco dogmática en ese sentido, ¿no? Lo bueno, bueno, bueno y malo, 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 ¿no? Es como esa gran separación que pretende establecer. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Creo que apuntas algo súper interesante, que es que justamente tal vez no tiene que ver con el deseo, la decisión individual, ¿no? Sino que hay una estructura, un problema estructural que está ahí de por medio. Y aparte,
Lisa se ve que quiere como ir a hablar con las personas cuando va a esta fábrica y se da cuenta justamente que el problema no es que las niñas estén pidiendo o queriendo la muñeca, sino que dentro de la misma empresa está el sexismo a todo lo que da, ¿no? Y quienes toman las decisiones para decir qué muñeca o qué va a decir la muñeca son una mesa de hombres reunidos que son los que a final de cuentas toman las decisiones, ¿no? Ay, Adri, ¿vas Adri? Y luego Héctor, por favor. Sí, ay, perdón que no puedo alzar mi manita, pero justo yo iba a decir que algo que me parece interesante y me gusta del capítulo es que no se trata de una dicotomía entre que tienes que elegir a Stacy Malibu o a Lisa Corazón de León. O sea, Lisa tiene las dos, ¿no? Y creo que justamente lo que Lisa pretende es darle la posibilidad a las niñas de pronto ser Stacy Malibu y jugar a ser Stacy Malibu y tener esa comunica predilecta y de pronto elegir a Lisa Corazón de León. O sea, justo me parece que si bien son dos muñecas distintas, o sea, los juguetes y la posibilidad de elegir entre una y otra es algo que Lisa busca más allá de sacar a Stacy Malibu del mercado totalmente, ¿no? O sea, no creo que a ella le parezca del todo... O sea, creo que sí hay cosas que están mal con la muñeca. Muchas de las frases que dice, como la del café, la de no me preguntes, solo soy una chica. Pero creo que Lisa no está del todo peleada con la idea de tener una muñeca bonita que fue creada para ir a tomar el té con sus amigas, sino en darles la opción a las niñas de tener dos muñecas y no copias iguales de la misma muñeca, solo con sombrero, sin sombrero, con un vestido distinto, ¿no? Muchas gracias, Adri. Héctor, por favor. No podía abrir el micrófono. Creo que esta Lisa todavía es interesante, porque la verdad es que la Lisa que después sale en los nuevos capítulos es como muy contradictoria, torpe y a veces como que nada más quiere llamar la atención. Lo interesante yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad que tienen los que consumen el producto. En este caso vendría siendo a lo mejor las niñas, ¿no? Que compran esta muñeca, porque a lo mejor lo que hace Lisa a veces es como intentar forzar a que piensen como ella, ¿no? Y eso es lo malo, creo, a veces de ella. Yo creo que con esto que hace a lo mejor de darse cuenta y crear una muñeca diferente, pues está abriendo a lo mejor un mercado, ¿no? O que noten algo, una inconformidad de los que están comprando, consumiendo sus muñecos. Yo no pienso que esté mal quienes tomen la decisión, a lo mejor en este caso que era de hombres, sino que no había como una exigencia de los consumidores, ¿no? A lo mejor las niñas pues estaban conformes con eso, ¿no? Al ver esta inconformidad, pues lo más seguro es que a lo mejor se abra el mercado, ¿no? O se abra distintas cosas. A veces Lisa es como muy que forzosamente quiere que todo se haga, ¿no? Como ella quiere y eso es lo malo a veces de este personaje. Y no ve que a lo mejor lo que ella logró fue como a lo mejor en 300, ¿no? Como hacerlo sangrar, de alguna forma darse cuenta, ¿no? De este error de ellos. Muchas gracias, Héctor. Pues mira, yo no sé si le dejaría completamente la responsabilidad a niños de 8 años por consumir una muñeca. Creo que a final de cuentas, si creemos en la crianza colectiva, creo que todos seríamos responsables de lo que están consumiendo las infancias. Y pues yo sí le apelaría que es responsabilidad de los hombres que están tomando las decisiones, porque a final de cuentas se ve ahí que es un espacio súper sexista. Entonces, obviamente, si la cabecilla es la que está reproduciendo eso en su propio espacio, obviamente cuando saque la muñeca lo único que va a reproducir son estas mismas frases que escuchan en el entorno en donde están trabajando. Y también creo que algo interesante es que la Stacy Malibu y la Lisa Corazón de León, creo que sí se llama así, si no ya le cambié el nombre, como decía Adri, no es que estén en contraposición, sino más bien creo que también habría que analizar que la Stacy Malibu le impuso a muchísimas generaciones la forma en cómo ser e incluso en cómo relacionarse con las otras personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Lisa está sentada y le está diciendo a su mamá como, es que tenemos que hacer algo porque es una educación sexista la que nos está dando la Stacy Malibu, ¿no? No lo dice así, pero prácticamente. Y su mamá le dice, no, Lisa, yo me eduqué con ella y creo
creo que estoy muy bien educada. Es más, vamos a solucionar nuestros problemas con un gran platón de helado. Y Lisa le jala el cordón a la muñeca y la muñeca dice, ahora vamos a solucionar nuestros problemas con un gran platón de helado. Entonces, creo que también es eso, como qué mensaje fue el que le dejó a varias generaciones y que las generaciones siguieron pensando que ese mensaje era el correcto. Bueno, eso es lo que yo creo. Y Alondra, habías alzado tu manita, ¿ya no quieres participar? ¿O se bajó? ¿O después? No, se bajó. Es que justo pensaba en esta como conceptualización más o menos de Lisa y en lo que no recuerdo quién fue que mencionó que era como también esta parte de pues de los estándares, ¿no? Porque si no mal recuerdo, corríjanme, también hay un capítulo donde Lisa va como a aprender gimnasia o algo así y que no cuadra con otras chicas, ¿no? Que no cuadra como con la idea de otras personas. Entonces, justo ahí empieza como, siento yo que Lisa está como entre esta parte de ser ella misma y guiarse como por lo que ella quiere, ¿no? Para su crecimiento personal y sobresalir, ¿no? Incluso de lo que, del estigma que tiene la sociedad de, pues ahora sí que de las mujeres, ¿no? Pero también está justo también entre esta lucha de querer ser como otras niñas, ¿no? Pensaba como en esta parte, ¿no? En la que dice como que de alguna manera sí siente, ¿no? Que ella tiene que sobresalir como por su inteligencia, por sus actos, por lo que es ella, ¿no? Por lo que Lisa representa, pero también está esta lucha constante de lo que una niña o una mujer debe de hacer dentro de la sociedad, ¿no? Y creo que ya lo mencionaba alguien, ¿no? Que también es como esta parte de que muchas personas piensen también como ella, ¿no? Entonces, es como esta lucha, o sea, insisto, es esta lucha de querer ser quien ella quiere ser, pero también de entrar, ¿no? En la sociedad. Pues ya. Muchas gracias, Alondra. Y sí, creo que el momento en el que ella logra entrar a la sociedad es cuando justamente las niñas empiezan a fijarse en Lisa Corazón de León, pero se da cuenta de que a final de cuentas ella no va a poder sola contra el sistema, ¿no? Porque a final de cuentas solo le ponen un sombrerito a la Stacy Malibu y ya es como, pero tiene un sombrero nuevo. Entonces, pues sí, por mucho que Lisa quisiera como generar un cambio estructural, no se puede, porque a final de cuentas creo que sí hay que ver que es una niña, o sea, es una niña intentando derribar un sistema que ha estado impuesto por muchísimos años. Brenda, por favor, y luego Marlene. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, en esta contextualización que estaban mencionando, Mariana García metía una pregunta importante que me llamó mucho la atención, era sobre qué influía para que las niñas empezaran a ir con la Stacy Malibu. Entonces, hay algo muy fuerte que a lo mejor necesitamos empezar a tratar, que es el tema de la cultura, porque como tal, la mamá de Elisa creció con esa muñeca, como lo acabas de mencionar, y justamente ahí empieza un ruedo cultural y que también justamente por la misma cultura, con el cambio del sombrero, es que asimilan a la Stacy antigua y no a la nueva. Entonces, eso es como un tema que pongo también sobre la mesa, que puede empezar como a abrir un poquito más el tema de la Stacy que están manejando ya con Lisa. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, si quieren, podemos ir pensando esa pregunta, ¿qué influía para que las niñas quisieran comprar esa muñeca? Y también tal vez desde dónde surgen las diferencias entre el posicionamiento de Marge y el de Lisa, ¿no? ¿Desde dónde creen que vayan surgiendo estas diferencias? Ahora sí, Marlene, por favor. Listo. Híjoles, a ver, tratando de juntar las dos preguntas, respondiendo a la primera de si tendría algo de malo, pues creo que justo, más allá de lo malo y lo bueno, influye en la cultura, ¿no? Pensaba en estos roles y estereotipos de género, ¿no? Porque entonces pareciera que también necesitamos encontrar, bueno, en primero eso es algo muy heteronormado, pero que tenemos que encontrar un hombre rico, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres que no son ricos? Entonces no valen, no son un buen prospecto, no,
¿no? Entonces creo que en esta parte igual iría como lo que está impregnado y creo que la cultura, lo que hablábamos ahorita de la diferencia generacional, ¿no? La brecha entre March y entre Lisa, pues obviamente creo que es lo que marca las diferentes posturas, ¿no? El querer saber más la progresión que se va teniendo con el paso del tiempo, que aún así no estamos libradas, ¿no? O sea, digo, hay chicas de nuestra edad que sí sueñan con ese ideal, ¿no? De casarse y ser amas de casa, pero no precisamente por algo que deseen, sino a lo mejor por la cultura que teníamos previamente, creo yo. Muchas gracias, Marlene. Creo que va Luis Fernando. Gracias. Tuve problemas con el audio. Bien. El problema creo que se centra en el arquetipo que muestra, porque como dice en la comparación entre dos muñecas, el ser humano siempre va a buscar estar unido, estar en comunidad, sentirse incluido en algo. Entonces, en ese espacio hay personas que pues son muy influyentes, otras que son influenciables más bien. Entonces, si te muestran un arquetipo a una edad que obviamente estás en ese deseo de ser incluido y te muestran el arquetipo de que tu futuro tiene que ser como ama de casa, puede remarcar en algunas personas, no en todas, pero sí remarca en algunas, y ahí viene la protesta. Por eso es que desea una nueva muñeca que sea un nuevo arquetipo, un arquetipo más intelectual, más inteligente, independiente y todo eso. Mm, pero igual, ¿no? Como lo remarcaron en en la intervención anterior y hace como 10 minutos un compañero, si es que a cierta edad, a tu madurez mental, asumes que tu deseo es ser ama de casa, es positivo, es positivo. Bueno, gracias. Aquí, muchas gracias, Fernando. Karen, por favor. Listo. Yo aquí veo dos partes importantes. Primera, bajo todo el contexto histórico que tiene Lisa como su formación de persona, desde muy chiquita a ella le interesó aprender de otras personas, aprendió a leer, a escribir, a comunicarse de otro estilo con otras personas. Incluso su primera influencia fue un gran jazzista. Entonces, bajo ese esquema, la ideología de Lisa es completamente diferente a la que tienen las niñas comunes, por así decirlo, de Springfield. Entonces ella busca precisamente lo que sus ídolos, lo que ella ha visto como mejoría ante la sociedad, tener eso y que las otras personas lo vean reflejado en ellas mismas, porque se da cuenta que el desarrollo personal precisamente viene de esa parte de ser feliz con uno mismo. Entonces, cuando Lisa ve esta parte de los estereotipos de una muñeca que son estigmatizados por ciertas diferencias sexistas, sociales incluso, comienza a ver esta parte de confrontación con ella misma, con lo que es, con lo que está viendo con otras niñas y que siguen habiendo los mismos problemas sociales sin haber una mejoría. Entonces, con todo esto también me hace una reflexión muy importante que, bueno, yo estoy estudiando comunicación y periodismo, trabajé un rato en un medio de comunicación digital y ahí literalmente me dijeron, no hay rating, mete a Maribel Guardia, cualquier cosa de Maribel Guardia para que pudiéramos tener rating. Y yo o sea, se los juro, en ese momento fue así de, ¿qué? O sea, ¿es en serio que me estás diciendo esto? Y sí, ese era el medio para poder tener un rating más elevado. ¿Por qué? Porque era lo que más jalaba gente. Y ahí me doy cuenta que mucho tiene que ver el hecho de que te hayas, correspondido con otras personas, con otro tipo de ambiente, que debatas precisamente lo que tú sientes, lo que tú quieres. Pero algo bien importante es que tú como persona te sientas bien contigo mismo, feliz con lo que haces. Si tu felicidad está en buscar una persona que te mantenga, que estés tranquilo con ello, que tú le correspondas de tal manera que también sean una pareja estable y feliz, adelante, no le veo ningún mayor problema. Está en todo su derecho. Pero si también la otra persona quiere estudiar, hacer diferentes cosas, está en su derecho de hacerlo y no por eso tienen diferentes
aptitudes o necesidades, simplemente tienen deseos, como decíamos en la sesión anterior, diferentes. Y eso es muy respetable, siempre y cuando yo creo que la mayor importancia de esto es que respetemos la otra posición de las personas, porque así como podemos tener nosotros diferentes aptitudes para diferentes cosas, también ellos. Y es muy razonable que en su derecho desarrollen su vida como mejor les parezca. Entonces creo que el hecho de tener esa muñeca de la Stacy Malibu compitiendo con la otra significa que ya tenemos las dos valencias ante la sociedad, que también es muy respetable, porque yo creo que sin una ancla de lo que eran los valores primordiales que hace mucho tiempo teníamos, no podemos desarrollar más allá cosas que nos podrían beneficiar, porque perdemos una base, un respeto, un estilo, una equidad que deberían seguir permaneciendo dentro de esta sociedad para que puedan seguir cambiando. Y no necesariamente tienen que contraponerse o generar una sociedad de odio, sino que deberían de conyugarse para que las dos desarrollen algo que todavía podría ser mejor y sobre todo tener el respeto de lo que la otra persona quiere y desea. Muchas gracias, Karen. Sí, justamente, solo un paréntesis súper. Por eso había noticias de el niño de Maribel Guardia aprendió a bajar las escaleras. Bueno, ya, volviendo al tema del café, apuntas algo súper interesante que es, creo que la ideología de Lisa, y lo pones como, es que Lisa tenía un capital cultural más elevado que sus compañeras, ¿no? Porque desde el principio como pues se preocupó por adquirirlo. Entonces ahí a mí me surge la pregunta que hemos estado dándole vueltas, si podemos hacer responsables a las niñas de elegir a la Stacy Malibu si no cuentan con el mismo capital cultural que Lisa. Si a final de cuentas, si yo desde mi punto de vista, si partiéramos de que todas tienen el mismo capital cultural, bueno, pues sí, podemos hacerlas responsables de que elijan a la Stacy Malibu, ¿no? Pero no sé, en esta cosa de desigualdad, si podemos responsabilizarlas a ellas de elegirla. Y hay otra cosa que ya apuntaban que sí, una es el cambio generacional entre Lisa y March, y la otra está la libertad también de elegir con la que cuenta cada una. Esto como para Aristóteles, él dice que la libertad es la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas. Y creo que ahí no sé si esta March cuenta con la capacidad de, bueno, con la libertad de elegir, porque no sé si lo haga de una manera racional, como lo está haciendo Lisa. Lisa me parece que sí es libre de decidir que, y por eso como que va contra la norma, ¿no? Pero no sé si March tiene las mismas, o tuvo las mismas posibilidades de incluso cuestionárselo. Y por eso a lo mejor esta March pudo haber creado su propia muñeca, pero no tenía las mismas herramientas que Lisa tiene. Entonces, pues yo solo como lo dejo ahí. Y pues esta pregunta de si creen que en serio las dos tienen la misma capacidad, incluso las tres, Lisa, las niñas y March tienen la misma capacidad de elección y la misma libertad de elegir. Anabel, por favor. Ah, qué complicado estos asuntos del deseo, la cultura y ahora el libre albedrío. Bueno, me gustaría como mencionar que en el caso del café anterior, creo que había una confusión acerca de lo que Homero tenía, que no era deseo, sino necesidad. Entonces, bueno, por allá iba ese asunto. Ahora veo que es más bien el deseo, entendido en términos lacanianos, a riesgo de que salga un lacaniano y me diga cállate, no sabes nada, Lacan veía el deseo como esa relación no con un objeto, sino con la falta de ese objeto. Y el deseo para él va a ser el deseo del otro. O sea, el humano va a desear, o la persona va a desear, que el otro lo desee. Y en la búsqueda de ese deseo, puedes cometer 1,000,000 de conductas y cosas raras para obtenerlo, ¿no? Ese es como que el principal motivador. Bueno, en ese sentido, también debo aclarar que no soy psicoanalista, yo soy más bien de corte sociocultural histórico y estoy en formación de psicóloga. Considero que es muy importante tomar en cuenta el entorno cultural
histórico, tanto de Lisa como de Marge, como de las niñas, para poder establecer si son realmente libres o no. Porque entendamos que en el contexto de Marge, lo que se les pedía en ese entonces a las mujeres era justamente mantenerse en casa para ayudar al proveedor a tener las cosas en orden. Para la generación de Lisa ya cambió el sistema y está ante un sistema neoliberal muy donde el corte es tienen que salir a producir los dos, o sea, porque nadie se puede quedar en casa porque la que se queda en casa no produce. Entonces, tampoco Lisa estaría como que muy en completa libertad de escoger si desea quedarse en casa. Y yo se los propongo hoy en día, formar una familia y que solo haya un proveedor, está muy complicado. Entonces, bueno, va en ese sentido, ¿no? El libre albedrío, ¿realmente tenemos libre albedrío nosotros? O sea, ¿realmente nos estamos cuestionando como consumidores cómo se nos ve? Lo que decía de la vieja confiable de esta Maribel Guardia, ¿no? Ante todo, pues es que ese es el fin de de las compras, de las ventas, o sea, generar ganancias. ¿Realmente se cuestionan qué están promoviendo? Quizás sí, quizás no, pero a final de cuentas lo que va a prevalecer va a ser la ideología de mercado, qué es lo que vende y qué es lo que no. Muchas gracias, Anabel. Pues sí, justamente es como esta capacidad de decidir, pero conscientemente, ¿no? Creo que eso es como la libertad, tener conciencia de lo que vas a decidir. Cristian, por favor. Hola de nuevo, pues la libertad siempre ha sido una cuestión, o sea, la verdad, definirla va a ser muy amplia. Tratar de decir si estamos determinados, si nos movemos entre el destino, la suerte, si efectivamente nuestros actos son de nosotros o somos producto de una sociedad, un contexto, o tal vez al estilo leibniziano de que la libertad nada más existe en el pensamiento o en la forma, en el conocimiento, en el alcance de nuestro conocimiento, ¿no? Es muy amplio definir la libertad y también saber si el hombre es libre. Yo aquí una de las cosas que me hacen ruido es, ¿por qué si Lisa quiere reformar o quiere hacer una muñeca que compita con la Stacy Malibu, recurre nuevamente al estereotipo de cuerpo? Cuando recurre a Baby Label para que le ayude a que haga la, Lisa Corazón de León, ella está buscando modelos para el tipo de cabello. Y dice que Homero, ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo? Todos tienen el pelo horrible, ¿no? Pero ella, o sea, vemos que vuelve o hace una muñeca de cuerpo igual que sea atractivo a la apariencia, independientemente de cuáles sean las frases que ella balbucea. Pero es ahí lo que voy, o sea, ella regresa nuevamente al estereotipo corpóreo que va solamente a lo aparente. Es lo interesante. ¿Sería cuánto? Gracias, Cristian. Pues sí, creo que es súper interesante porque a final de cuentas Lisa cae en esto igual del mercado, creo, ¿no? Porque también están buscando un nombre para la muñeca y le dicen, ah, no, este está feo, creo que les dice, y Bart está como dando vueltas por toda la sala hasta que le dice, ah, creo que ese sí es un nombre que se puede vender, una cosa así. Entonces, creo que tal vez la idea de Lisa podría ser genuina y buena en sí misma, pero ya cuando la comparte con las otras personas, y a final de cuentas también la señora Stacy Malibu ya estaba en una lógica de mercado, ¿no? Porque a final de cuentas ella ya había vendido una muñeca. Entonces también tiene que hacer como algunas maniobras para que la muñeca sea vendible, para que el ideal de Lisa pueda seguirse reproduciendo. Y eso tiene que estar bajo ciertas lógicas que la señora ya conocía. Bueno, creo que eso sería como mi conclusión. Hook, por favor. No me acuerdo, ¿cómo te llamas, Hook? Listo. Yo me llamo Enoy Reinaldo. No he salido en toda la charla, pero déjame, es que no lo puedo cambiar. Como comentario, sin tratar de tomar mucho tiempo, concuerdo con Cristian, donde gran cantidad de variables van a influir en el cómo podemos o no tomar las decisiones que queremos
con aparentemente llamar libertad. Nada más creo que por ahí me gustaría agregar una que es justamente el ambiente. El ambiente, como comentábamos al inicio de esto, siempre nos va a limitar como entes biológicos, sociales que somos. Puedes tener la mayor voluntad, el mayor interés, pero si el ambiente no te lo permite, nunca vas a salir de ahí. Realmente es como esta frase cliché de los pobres son pobres porque quieren. No, es porque tienes toda una cosmogonía alrededor, es porque tienes una serie de factores culturales, familiares, de amigos que tienen esa presión sobre ti. Hay 2 episodios clásicos donde podemos decir la sazón del baile, donde Lisa llega a esta amiga Alex Whitney con tarjeta de crédito, con perfume y dice, es que mamá me hacen sentir como una niñita, porque ya la veía como la gran mujer de 8 años que aparentemente era ella. Y en la depresión de Lisa, cuando Marshall le decía, es que tú tienes que sonreír aunque estés triste, tú no puedes dejar que la gente te vea triste porque eres una mujer, entonces tú sonríe. Y al final Marshall reflexiona y dice, claro que no, si estás triste, está triste, si estás contenta, está contenta. Pero justamente el medio siempre te va a influir sobre tu capacidad de decisión. Y nada más para cerrar, lo de que todas las posturas son respetables, yo con el comentario de la compañera Karen, concuerdo parcialmente respecto a meter el factor vulnerabilidad. Lo malo, y como se ha criticado Helen Hessler con el xenofeminismo, es que tú puedes elegir ser una ama de casa, pero si eres dependiente de ese proveedor y el proveedor choca, se accidenta o ya no puede mantenerte y tú no tienes las herramientas para hacerlo, tú eres una persona vulnerable. Entonces creo que eso también es muy importante de que si esas decisiones que tú tomas para tu vida, procurar, y de nuevo, no es fácil, que intentar ser lo menos vulnerable posible con el respeto a cada una de las decisiones. ¿Vale? Muchas gracias. No me acuerdo de tu nombre, perdóname, pero creo que tiene algo muy interesante porque justamente creo que hay una cosa que tiene Lisa que es la capacidad de cuestionarse y moverse de sus posicionamientos, ¿no? Porque aunque parecía que, como nos decía Mariana al principio, como para Lisa, si está mal, si está bien, Lisa también se cuestiona a sí misma y eso lo podemos ver cuando está en la cabina de audio y está grabando las frases para Lisa Diente de León y dice de repente, cuando me case, dice, no, espera, y ya lo corrige a cuando decida, si decido casarme. Entonces creo que eso también está interesante porque tiene si apelamos como a la libertad de Lisa, también cabe que tiene la capacidad de moverse en su propio conocimiento o se cuestiona a sí misma, ¿no? Livni, por favor. ¿No te prenden el micro? Ya, creo que ya. Sí, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho porque ya vamos como por el final. Nada más, con todo lo que se ha dicho, me han venido varias ideas como a la mente, ¿no? La primera que me gustaría rescatar es que también creo yo que incluso en la forma en la que Lisa va, como que va evolucionando como personaje, porque en realidad sí lo hace, hay un capítulo por ahí de las primeras temporadas en donde Lisa comienza como a seguir el estereotipo de querer ser delgada, ¿no? Y entonces de pronto se da cuenta que tratando de seguir esto, pues en realidad como que se va a hacer más daño, ¿no? Y a partir como que de ese punto comienza su pensamiento disruptivo. O sea, no, Lisa, digamos, no comienza siendo la Lisa que todos conocemos, sino que en cierta forma como que se va dando cuenta de ciertas cosas que le va marcando su entorno y con las que deja de estar de acuerdo, ¿no? Y que empieza a cuestionar, que me parece interesante porque en cierta forma el personaje muestra que no precisamente la forma en la que somos educados es como si vamos a terminar, ¿no? Y que sí podemos como tratar de encender algo que nos permita ir como criticando, ¿no? Lo que nos rodea. Ahora, también en cuanto a ya completamente el capítulo, pues creo que tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? O sea, Lisa sí tiene expectativas que parecen claras respecto a qué es lo que le gustaría, pero claro que también esas expectativas no dejan de estar impregnadas por ser parte de una familia promedio estadounidense, ¿no?
porque en realidad un poco lo que muestra la serie sí es esta familia como típica, ¿no? Que con ciertos pensamientos muy estereotipados y que obviamente también tienen que ver como con una cierta blanquitud, que aquí es amarillenta, ¿no? Pero que sí dentro de como de la serie pues sí se nota como ciertas, como otros pensamientos, ¿no? Que no son precisamente los que tiene Lisa, los que tiene la familia. Entonces, bueno, espero no haberme extendido mucho. Ya está ahí. Muchísimas gracias, Tiffany. Pues sí, creo que justamente es a lo que apuntabas un poco era que el contexto no determina a final de cuentas el posicionamiento de Lisa, ¿no? Va enfrentándose a diversas situaciones, lo que hace que su pensamiento se vaya configurando. Entonces, creo que eso es importante porque todas la vemos como la niñita ahí súper revolucionaria, pero no es que haya iniciado como esa niñita súper cuestionadora. Y Raimundo, Raimundo te llamas, perdóname. Fer, por favor, y luego Antonio. Gracias. Sí, yo quería como comentar un poco lo que ya decían sobre el deseo. En el psicoanálisis se trabaja de que pues cuando eres niño no eres un ser que desea de forma original, ¿no? Autónoma. Es hasta cierta edad, como por la adolescencia, que empieza a haber una separación, lo del parricidio y todas estas cuestiones, que es cuando tú ya empiezas a reconocer tus propios deseos. Al inicio, dice Freud, somos los deseos de nuestros padres. Entonces yo lo que veo en Lisa es una diferenciación quizá a temprana edad, ¿no? Y no sé, yo te preguntaría a ti, pero igual, ¿cómo podrías medir esto del capital cultural? Porque dices que con base en ello podrían decidir, pero ¿cómo se mide ese capital cultural y cómo dejamos que las niñas empiecen a decidir? Yo tengo una hija y completamente estoy a favor de lo que dices, que decidan, ¿no? Pero también hay que darles cierta guía, entonces no es como el Emilio de Rousseau, ¿no? Que nace ahí a la selva o algo así. Entonces, ¿hasta qué punto como adultos tenemos la responsabilidad de sí guiarlos sin hacerlos objetos de nuestros deseos, pero a la vez pues dejar que haga su curso natural de crecimiento, ¿no? Que es justo esto de la diferenciación cuando eres adolescente y estas cuestiones. Y por otro, no creo que haya deseos completamente originales porque estamos atravesados socialmente, o sea, no vivimos justo aislados, como te comentaba, vivimos en una sociedad y eso simplemente ya hace que nuestros deseos tengan algo de los demás. Gracias. Muchas gracias, Fer. Antonio, por favor. Sí, en relación a lo que comentaba Cristian sobre que Lisa recurrió a los mismos estereotipos de cuerpo, bueno, hay una frase de un publicista llamado Marshall McLuhan que dice, el medio es el mensaje. Entonces, pues, en una sociedad en que se mira con fuerza hacia los estereotipos, pues me parece que el mejor medio de difundir un mensaje, pues es emplear justamente sus mismos estereotipos para tratar de romperlos, ¿no? Pareciera ser poco válido y a veces hasta absurdo, pero me parece que es el recurso para poder enviar su mensaje. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, creo que lo que decía, quiero retomar un poquito lo que decía Fer en su participación, pues el capital cultural lo podríamos medir, bueno, no sé si existe un instrumento para medir el capital cultural, pero me parece que el capital cultural no es algo que le puedas imponer a otra persona necesariamente, sino el capital cultural va justamente relacionado con el poder adquisitivo que se tiene y saber a cuántas obras de teatro puedes ir al año, por ejemplo, cuántos libros puedes leer al año, cuántos, no sé,
¿cuántas veces puedes ir al cine? O sea, se mide como ese capital que tú vas adquiriendo a través de tus experiencias y pues desgraciadamente en México tener este capital cultural a veces cuesta porque pues obviamente tenemos un sueldo base, la sociedad tiene un sueldo base que a veces no le permite, por ejemplo, comprar un libro, ¿no? Pero sí lo puedes descargar en PDF, pero para tener el PDF tienes que tener una computadora o un celular. Entonces no todos tenemos el mismo capital cultural de acuerdo a eso. Y pues el capital cultural yo creería que no se impone, o no sabría decirte si se impone, pero más bien creo que el capital cultural sí te da cierta posibilidad de libertad. Al decir, pues quiero ir a ver a esta obra de teatro que cuesta 1,800 pesos, va, te pago los 1,800 pesos y voy a verla, ¿no? Pero ¿cómo le hace una persona que no tiene el ingreso para ir a ver la obra de 1,800 pesos? Pues va a las otras, pero pues al final de cuentas es un capital cultural distinto, no más valioso uno, no más valioso el otro, solo son capitales culturales diferentes. Creo yo que intenté responder la pregunta, pero no sé si lo hice bien. Antonio, por favor. Ay, creo que no puede abrir su micro. Antonio, ¿andas por ahí? Si no, Fer, tú querías participar y ya participaciones concretas, por favor, porque ya vamos a ir terminando el café para la siguiente actividad. Y luego Antonio, a ver si puede abrir su micro. Solo me preguntaba si entonces caemos en la premisa de que si el capital cultural te lo da el poder adquisitivo, solo las personas que tienen poder adquisitivo toman mejores decisiones. No me termina de cuadrar. Solo eso. Gracias. Yo creería que no, no necesariamente, pero sí tienen la posibilidad de elegir a veces entre más opciones. Que no quiere decir que sean las mejores o las peores, solo hay más libertad de elección entre más posibilidades. Y Antonio, no sé si quieras participar o no. Ay, creo que ya. Bueno, entonces vamos a ir cerrando este café. Sinceramente les agradezco mucho sus participaciones. A mí me gustó mucho, me encantó. Creo que habría que darle justamente como más vueltas a esto de... Espérenme, aquí lo tengo apuntado. A esto de cómo atacar un problema específico como lo quiere hacer Lisa, si el problema está justamente en la estructura, si podemos hacer responsable a alguien de lo que consume o no, si podemos, también algo que me pareció interesante es que si Lisa no intentaba imponer de alguna manera su pensamiento hacia las niñas, creando su propia muñeca, ¿no? Cayendo en lo mismo que reproducía la Stacy Malibu, como queriendo imponer un modelo de vida o un modo de vida. Entonces eso a mí como que también me estaba dando vueltas en la cabeza. Y pues ya daría por terminado el café. La siguiente actividad, les invito a que se queden a todas las actividades, vamos a estar aquí hasta la noche, pero la siguiente actividad es un Tinder filosófico que va a moderar Dani, así que en lo mientras si quieren pueden ir por té, galletas y café.